Bueno, Marcelo, gracias por recibirnos nuevamente. Hola Ricardo, ¿cómo estás? No, es un gusto tenerlos aquí, tenerte a vos y a Diana y a Mora, que ahora la magia del fogón se ve embriagada con estos olores. Con estos olores de cocina, ¿no? De cocina, ¿no? De cocina regional, con todo lo que estamos desarrollando en el lugar. Siempre contentísimos de volver a esta locación, que es, como decíamos en el piso, la capital fue y sigue siendo de hecho la capital nacional del modernismo, ¿no? Es un hito histórico y un patrimonio realmente impresionante de aquí, del Chaco. Un lugar cargado de historia donde han pasado cientos de artistas, por no decir miles, y donde aún se sigue manteniendo viva la llama de Aldo y Efraín Boglietti, ¿no? Así es, como vos decías, Ricardo, el fogón es como una isla de la modernidad, ya lo fue en sus momentos, en sus inicios. Allí cuando el fogón empieza en la década del 40, en el 43, en este contexto de un territorio nacional, que en ese momento es Resistencia, y el Chaco no tenía esa forma jurídica de provincia, era un territorio nacional. Entonces fue este lugar de reunión donde los artistas llegaban, quedaban embriagados con la magia del lugar y esa idea de lo moderno, donde han pasado muchas personalidades, ¿no? Esa idea que acuñó ¿cómo decirle? Dandy. Sí, a Boglietti, un gran visionario, hombre de mundo, que llegó aquí a Resistencia, que tuvo también por esa afinidad, esa experiencia mundial y esa visión artística, también pudo codearse inmediatamente con lo que había aquí, que no era poco, ¿verdad? Así es. No solamente la figura de Aldo Boglietti es el creador del fogón, sino hubo otros actores como Juan de Dios Mena o como Hilda Torres Varela, una profesora de letras que ha estudiado, que se ha formado en Francia, y que también mucho a través de ella han llegado esos artistas, como el caso de Emilio Petoruti, que llegaban al Chaco y dejaban sus obras, dejaban su arte aquí en Resistencia. Claro, hablemos un poquito de Hilda Torres Varela, porque realmente es una figura clave, por ahí poco conocida, porque los Laureles, y está bien que haya sido así, se lo llevan los Boglietti, pero ella fue una figura clave porque de hecho estuvo viviendo en Europa, estuvo en Francia, ¿no? Hilda Torres Varela era una chaqueña, la hija de Lino Torres, que se recibe de profesora de letras en Buenos Aires, luego se va a hacer su doctorado a la Sorbona, llega a ser docente en la Universidad de Francia y fue un partícipe importante de toda la actividad cultural porque muchos eran amigos de ella. El caso de Petoruti, Marcel Marceau, no llegaban al Chaco en este contexto, como decíamos, en esos tiempos, y lo siguieron haciendo a través de los años, sino que llegaban a través de ella, que ella los traía a Resistencia. Llegaban a Argentina, origen, ¿no? Primero llegaban a Resistencia y después iban a Buenos Aires. Sí, y muchos traídos por ella, ¿no? Entonces, realmente, como ella misma lo decía, después pasaban a ser amigos de Aldo y pasaban a ser amigos del fogón, ¿no? Pero muchos de ellos llegaban gracias a la presencia y a la figura de Hilda y a esa vinculación que ella tenía allí en Francia, ¿no? Un lugar que ha generado mucha pasión también, ¿no? Pasiones encontradas por ahí, sí. Pero en lo que hace a lo artístico, realmente, desde aquella emblemática tapa, y desde mucho antes, ¿no? De sí. Real Dashet, nunca lo pronuncio bien. Del 58, una tapa de Selecciones, de revista Selecciones. Realmente, justamente, como decíamos eso, en ese contexto, en esa modernidad que se dio, fue entendida, algunos no a tiempo, como una idea de algo moderno, no bien visto dentro de ese contexto de Resistencia. Por eso, como vos decías, hoy por hoy es indiscutible la figura del fogón a través de 74 años de historia que tiene ininterrumpida en Resistencia, que en su momento esa idea de moderno, en un provincianismo muy grande de la ciudad, a veces no era entendido, ¿no? Pero realmente fue un foco difusor donde llegaron artistas de la talla de Soldi, de Petoruti. Hay obras de artistas no solamente argentinos, el caso de Gino Severini, de Mar Chagall, otros argentinos como Lucio Fontana, que dejaron su obra, trabajaron aquí en el fogón, Juan Carlos Castañino, Pérez Célix. Es innumerable la cantidad de artistas que han pasado y han dejado su obra, no solamente dentro del fogón, sino sumado a esa idea que tuvo Aldo Boglietti, apoyado por este grupo de amigos allí en la década del 60, donde él decía de que el arte tenía que estar al alcance de todos y saca esculturas a la calle. El 14 de julio de 1961 se brinda esa idea de emplazar esculturas en la ciudad, que se lo debe a la idea del fogón y de Aldo, haber convertido y haber dado parte de la identidad de Resistencia como ciudad de las esculturas. Claro, si es ciudad de las esculturas es porque nació aquí. Nació aquí en el fogón y durante muchos años, hasta la muerte de Boglietti en el 79, luego su hermano Efraín Boglietti, que crea una comisión que se llamaba Coprobar, fue la encargada de emplazar esculturas. Después el emplazamiento de esculturas adquiere una escala muy grande con el tema de las bienales de cultura, ¿no? Pero creo que esa es una de las acciones más grandes y más importantes del fogón de los arrieros hacia la ciudad de Resistencia
denominadas ciudades de cultura, justamente por esa acción, ¿no? Hablábamos de las pasiones que generó el lugar y quería ir a la figura de René Brusseau, que le dio singularmente su vida a esta locación. Diseñó este emblemático piso y aparte tiene una historia muy singular que tiene que ver con su misma última morada, ¿no? Sí, así es. René Brusseau era hijo de franceses del sur de Francia, en la región del Po, y había nacido en Córdoba, en Villa María. Llega muy joven a Resistencia y se suma a las actividades del Fogón y pasa a ser un partícipe diario de las actividades del Fogón, ¿no? En el Fogón hay un sector que es toda la obra de René Brusseau. Él realiza, junto con el arquitecto que lleva adelante el edificio del Fogón, el arquitecto Humberto Mascheroni, en muchas de las obras de este arquitecto, realiza obras murales. En este caso, en el Fogón hay un mural de Brusseau, al igual que todos los pisos que están hechos en mosaico monolítico, graníticos, hechos in situ. Y Brusseau, bueno, tuvo mucha importancia para la plástica del lugar porque fue en ese contexto, allí en la década del 50, Brusseau muere el 26 de junio del 56, muy joven, con 34 años, empieza a irrumpir esa pintura muy figurativa que existía en ese momento en Resistencia, con una pintura mucho más abstracto, yendo hacia el cubismo, y que fue una impronta del gusto también, gustaba o no gustaba Brusseau, claro, ¿no? Y muy fiel a sus principios. Hay una anécdota, una historia muy particular, que Brusseau daba clases en la escuela normal, en el colegio normal, aquí enfrente de una plaza, y él sacaba a sus alumnos a la calle porque él decía de que a la perspectiva había que verla para poder dibujarla primero, ¿no? Tiene una discusión con el director de la escuela donde le dice, no, los alumnos tienen que dar un programa, dar las clases dentro del aula. La discusión fue tan grande que Brusseau tiene un infarto y muere con 34 años, ¿no? Fue la gran pérdida que tuvo y la primer pérdida que tuvo el Fogón de esos artistas que trabajaban de un modo continuo dentro del Fogón, ¿no? Y la primera sentida despedida que se hizo se hizo aquí en el Fogón, justamente a modo de inauguración de su mural, que es una obra que se llama Las Artes, que estaba pintando en ese momento. Por eso decimos que es como una obra inconclusa de Brusseau, porque la realizaba allí en el 56, fue velado aquí en el contexto del Fogón. Muchos años después, el Museo de Bellas Artes de la provincia del Chaco lleva el nombre justamente, Museo de Bellas Artes, René Brusseau, en reconocimiento al trabajo y a la tarea de Brusseau, también como docente y como artista aquí en el medio, ¿no? Hablemos un momento de la actualidad del Fogón, porque vemos que también a partir de los nuevos mecanismos de financiamiento del arte que tiene la provincia, como en primicia a nivel país, la cuestión del mecenazgo, el sistema de mecenazgo, el Fogón ha podido intervenir en algunas de sus obras de gran capital y ha podido preservarlas a través de la ley de mecenazgo, una de las pocas provincias que la tiene y tiene la ley reglamentada, se lleva adelante el tema de restauraciones. El Fogón tiene varias obras murales, 11 murales fijos al edificio, entonces hemos iniciado restauraciones de esos murales, justamente este que estamos aquí detrás nuestro, que se llama Encuentro de Culturas, es una técnica al fresco, hecho por Demetrio Urruchuga, fue restaurado a través de la ley de mecenazgo, donde varios mecenas, empresas del medio, son los que aportan parte de sus impuestos para poder contratar a restauradores. En este ha trabajado una restauradora argentina y una restauradora española que han venido, han pasado meses aquí en el Fogón, llevando adelante estas obras, al igual que la restauración de los murales de Monsegur, la restauración del mural de Brusseau. Y ahora el Fogón lleva un proyecto más grande, en conjunto con la Municipalidad de Resistencia, que es restaurar los murales de la Plaza Central, la Plaza 25 de Mayo. Hay 6 murales de Raúl Monsegur, que también son obras realizadas por el Fogón, donadas a la ciudad de Resistencia en ese plan de embellecimiento de la ciudad y esa idea de convertir a Resistencia en un museo al aire libre. Los murales de Monsegur han marcado la estética de Resistencia como una ciudad realmente como capital del Génesis del Chaco, donde va representando al trabajador rural, al pescador, al cosechero del algodón, y que están allí emplazados en la 9 de julio. Fue otra de las irradiaciones del espacio Así es, como salir el arte al espacio público y que el arte estuviese al alcance de todos. Era justamente la idea que tenía Borietti y es la idea que se puede leer en el Fogón, ¿no? Donde hay objetos, hay obras de artes mezcladas con recuerdos de viajes, toda esa mezcla, como lo denominaba Hilda, como un bric-a-brac, como un abrir y cerrar, donde uno puede ir descubriendo desde obras de Soldi, Nora Borges con un saco del penal de Ushuaia, o al lado de un Quinquela Martín en los guantes de Carlos Monzón, que gana el campeonato mundial contra Gino Benvenuti allí en la década del 70.
Una colección de arte que va desde el objeto, desde el eclecticismo, digamos, ¿no? Va también pasando desde lo curioso a lo histórico, digamos, porque también está la guitarra de Oscar Aleman. Sí. Hay cosas importantísimas, hay mismo los cuadros de Sol y por ahí son en sí mismos piezas de museo, ¿no? Y toda la colección de Mena, que realmente es invaluable, ¿no? Es un capital importantísimo, que no sé desde dónde sopesarlo más, desde lo económico o desde lo artístico. Obviamente desde lo artístico. Es desde lo artístico y a su vez desde el modo de cómo fue su génesis. Fue una casa donde los artistas se acercaban, dejaban su obra y uno convive diariamente con obras de arte, ¿no? Entonces es difícil denominarlo. ¿Es un museo? Sí, es un museo porque tiene obras y tiene piezas que son museables. La colección de Juan de Dios Mena, obras de Petoruti, son continuamente prestadas a otras muestras, pero en este ámbito y en este espacio son vividas como en el ámbito de una casa, un lugar de reunión, que justamente Mena es el que le pone el nombre del Fogón de los Arrieros, ese nombre que es de cierto modo capcioso, donde él decía que estaba puesto en el sentido literal de la palabra, como fogón, el lugar de reunión, calor de hogar donde la gente, donde los artistas se acercan, y arrieros a los amigos que vienen, dejan su obra, dejan su arte y continúan viaje. Por eso es el lugar de reunión de amigos, de artistas que se reúnen en este ámbito del Fogón de los Arrieros. Marcelo, muchas gracias por habernos recibido nuevamente, por haber ser, de hecho, el guardián, el hombre que mantiene vivo del recuerdo permanentemente. De hecho, hay una historia muy rica que no solo vos la conocés de memoria, sino que ya es parte de la bibliografía de la historia chaqueña. Te agradecemos mucho mantener el fuego prendido de este Fogón de los Arrieros. Muchas gracias a vos, Ricardo, a Diana, a Mora, por enriquecer al fogón con estos olores de su cocina, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Vamos a ver que siguen cocinando. Sí, dale, vamos a ver. Escuchar a Marcelo Gusti. ¿Vieron la entrevista? Bueno. Obvio.